Puede tomar asiento, amado hermano. Bueno, lo que nos convoca el día de hoy como conferencia, la razón de esta conferencia es responder, ¿cierto?, una pregunta. Mucha gente busca una iglesia bautista reformada y la verdad es que se tiende a confundir, ¿cierto?, una iglesia reformada con alguna iglesia que abraza, por ejemplo, las doctrinas de la gracia o que defiende, ¿cierto?, las 5 solas. Pero eso no solamente eso constituye una iglesia bautista reformada. Entonces el esfuerzo que quizás hoy día y mañana haremos establecer bien claramente los distintivos, las formas, la enseñanza real que una iglesia bautista reformada debe abrazar. Es en ese esfuerzo entonces que nosotros vamos a enfocar la enseñanza de estos 2 días. Esperemos que sea de mucha bendición. Desde ya hago el anuncio de que los baños de este templo, ¿no?, están pasando de aquí hacia atrás para las personas que necesiten ir al baño. En cuanto a las formas del día de hoy, vamos a tener 2 exposiciones que son prácticamente seguidas. ¿Ya? Va a partir una exposición, ¿no? Vamos a tener un pequeño break de 15 minutos, no más que eso, y vamos a ir inmediatamente entonces con el segundo tema. Después de eso vamos a tener un break largo de aproximadamente 1 hora. Vamos a tener afuera algo para poder alimentarnos con algo, ¿no?, para poder refrescarnos. Y después vamos a tener otro cuerpo de 2 temas más, ¿cierto?, también con un pequeño break intermedio. Ese es el día, deberíamos, Dios mediante, estar terminando la conferencia cerca de las 8 de la tarde, esperando que nuestros expositores, ¿cierto?, puedan ocupar bien sus tiempos. Así que sin más, invito a nuestro amado pastor Pablo Wilcapán de la Iglesia Bautista Reformada de Temuco para que pueda entonces exponer el primer tema. El púlpito es todo suyo, pastor. Yo iré a cambiarle esta agua. Hermanos, quiero tomarme unos breves instantes para saludarle en primer lugar a todos y cada uno de ustedes. Como anunció nuestro pastor Humberto, soy pastor de la Iglesia Bautista Reformada en Temuco y también junto a 6 hermanos de nuestra congregación tenemos la dicha, la oportunidad de poder reunirnos y poder venir a este lugar para participar de esta primera conferencia con este importante tema acerca de los distintivos de la Iglesia Bautista Reformada de Temuco. Así que bueno, después de la introducción y que nos dijera honor al tiempo, vamos a ir inmediatamente al tema que se me ha encomendado para iniciar esta conferencia. Es un tema que es muy, muy relevante porque de una u otra manera va a marcar todo lo que se va a hablar durante el resto de la conferencia. Así que antes de aquello les quiero invitar a que oremos al Señor. Padre nuestro, te damos muchas gracias por permitirnos poder iniciar las temáticas a tratar, que puedan mostrar que lo que hacemos no es algo que es nuevo, novedoso, o la idea de alguien particular que ha asumido estas cosas, sino ver que la historia nos muestra que ha sido la dinámica, ha sido la práctica común de cientos, de miles de iglesias y millones de creyentes en el mundo entero. Pedimos, Señor, que todo esto pueda redundar también en gran provecho para nuestras almas y de gran beneficio para cada iglesia aquí representada. Oramos y pedimos estas cosas y lo hacemos en el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador, y por Él. Amén. Muy bien, entonces mi tema tiene que ver con la confesionalidad en un contexto de iglesias reformadas. Y debemos reconocer en primer lugar que el concepto reformado en estos tiempos es algo que de una u otra manera está de moda. YouTube se ha encargado de poder traer estas cosas que no eran tan recurrentes en el pasado. Hoy día la distancia ya no es un problema. Por otro lado, editoriales han surgido que nos han permitido leer a aquellos hombres que
en el pasado han escrito abiertamente y profundamente con respecto a lo que es la Reforma. Pero creo importante iniciar este primer tema con una pregunta. Y creo que nos va a mostrar a cada uno de nosotros, en la medida que en nuestra mente respondemos a esta pregunta, de qué manera entendemos lo que es la Iglesia reformada. Así que esa es la pregunta, ¿qué es una Iglesia reformada? Yo estoy seguro que si cada uno de nosotros anotara en un papel y luego examinásemos las respuestas, deberíamos reconocer que hay cierta variedad de entendimiento con respecto a lo que la Reforma es. Por lo tanto, responderla a priori no es algo que pueda ser uniforme. Para algunos será simplemente el calvinismo y eso es suficiente para poder igualarlo a reformado. Para otro podría ser la teología de pacto. Todo esto va a ser visto durante estos estudios. Pero nos vamos a dar cuenta de que la Reforma como tal involucra más que meros, con lo importante que son, por cierto, pero solamente aspectos de la salvación. Así que dentro de la tradición reformada también debemos reconocer que ha habido diversidad, pero esta diversidad, en el contexto de la Reforma histórica, no ha sido a costa de distintivos que son fundamentales y que deberían ser vistos cada vez que nosotros hablamos de una iglesia reformada que hace honor al nombre, hace honor a lo que precisamente son estos distintivos. También debemos reconocer que hoy se ha diseccionado el concepto reformado de tal manera que se quiere hablar de él sin aquellas cosas que lo definen. Es como que habláramos, discúlpeme la ilustración, de una pizza de queso sin queso. Y muchas veces hablamos de reforma, pero sin estos distintivos que lo que hacen precisamente es señalar lo que hablamos cuando nos referimos a reforma. Así que a la luz de lo actual, la respuesta a esta pregunta inicial de qué es una iglesia reformada, obviamente va a tener connotaciones subjetivas. ¿Qué es lo que entendemos por reforma? Y muchos nos iniciamos, tal vez en el mundo reformado, entendiendo algo acerca de la salvación, del calvinismo, la doctrina de la gracia, y veíamos eso como el todo de la doctrina reformada. Y de repente nos dimos cuenta que no era más que la punta del iceberg de todo lo que tiene que ver con una tradición, insisto, histórica reformada. Pero también, no solamente que hoy se ha diseccionado este concepto de reformado, sino que también debemos reconocer que el cristianismo moderno está inundado de un relativismo doctrinal. Así que esto ha traído que haya una falta de precisión de fe. Y esto es un síntoma de la decadencia en la iglesia, ya que una iglesia que no define y defiende la fe no puede ser columna y baluarte de la verdad. Entonces es aquí, en estas problemáticas, que tenemos la historia como una guía. Entendemos la historia como algo que nos puede ayudar a tener mayor claridad con distintos temas, y uno de ellos tiene que ver con la Reforma. Y quiero citar a Malcolm Watts, un pastor de Inglaterra, que tiene un libro que se llama ¿Qué es una iglesia reformada? Y él comenta que el término reformada en términos históricos ha tenido bastantes usos. En primer lugar, a principios o posteriores al inicio de la Reforma, se igualaba la Reforma a salvación, porque todo tenía que ver con la justificación por la fe. Entonces se entendía a reformados como aquellos que defendían la doctrina de la salvación. Luego esto trajo un despertar en la predicación. Conocemos los siglos posteriores, grandes predicadores se levantaron, grandes maestros. Así que tomó un nuevo concepto también, se añadió al término de la salvación el término de la predicación. Y luego entonces también en la era puritana, esto se entendía como una adoración reverente, una adoración regulada. Y de estas cosas, tanto de la salvación, de la predicación y de la adoración, es que nosotros podemos obtener distintivos esenciales, que son parte de lo que es una iglesia reformada. Y precisamente eso es lo que tiene como objetivo esta conferencia, traer estas cosas delante de nosotros para poder describirlos, para poder exponer, tal vez no en la profundidad que podría llegar a hacerse, en primer lugar por nuestros límites en entendimiento muchas veces creciente de estas cosas, pero también el tiempo siempre es un enemigo para poder hablar todos estos asuntos. Pero la conferencia trata de estos distintivos que son esenciales a lo que hablamos con respecto a la Reforma. Y ahora entonces todas estas cosas nos dan una base en común que nos permite entender lo que una iglesia reformada es. Salvación, vamos a hablar del tulip, la doctrina de la gracia,
Vamos a hablar de la predicación, lo que incluye cómo interpretar la Biblia, eso nos lleva a la teología pacto, nos lleva al Evangelio, cómo se ve reflejado en una iglesia. Vemos los conceptos de adoración, vamos a hablar del principio regulativo, vamos a hablar del Día del Señor, vamos a hablar también de lo que involucra, cómo la iglesia se organiza. Y todo esto englobado dentro de lo que conocemos como las 5 solas: sola Escritura, solo Fide, solo Cristo, solo fe y a Dios la gloria. Solo gracia, perdón, me faltaba. Así que ahora hay algo más que hicieron los teólogos de la Reforma, que todo esto que ellos trajeron ahora, que es este entendimiento, esta enseñanza que ellos estaban presentando en su época, y que fue algo muy importante, que ellos dejaron todo esto plasmado en documentos, todos estos distintivos lo dejaron plasmado en documentos donde se expresaron las doctrinas o el cuerpo de creencias que ellos sostenían. A este documento, o a uno de estos documentos que es el principal, se le llama confesiones de fe. A todo documento donde está plasmado estas doctrinas es lo que hoy día nosotros conocemos como confesiones de fe. Y es aquí entonces donde vemos la conexión directa que hay entre la Reforma y la confesionalidad, que es el tema que vamos a tratar durante esta mañana, el primer tema, y que es un distintivo muy importante, un distintivo necesario y un distintivo útil. Así que este será nuestro tema, y esto es a modo de introducción para poder abrir la conferencia y poder mostrar que todo esto tiene que ver con estos distintivos, que lo que hacen simplemente es mostrar aquellas cosas que hacen que una iglesia sea reformada y evitar esta disección que se hace con respecto a estos asuntos, o simplemente evitar el relativismo doctrinal, donde no se puede precisar la fe en medio de un contexto, de una sociedad pluralista, una sociedad donde las verdades absolutas casi son prohibitivas. Nosotros tenemos ahora un documento donde podemos con precisión trazar la fe y a la vez no diseccionarla, sino traerlas como un cuerpo para la iglesia en estos tiempos. No vamos a tratar el tema histórico, el tiempo no nos abarca, de hecho ya llevo bastante tiempo solamente en la introducción, así que si me voy un poco rápido les pido que me disculpen. Y lo primero que quiero señalar entonces dentro de los puntos que hoy voy a tratar es qué es una confesión de fe. Y ese es el primer punto que quiero señalar, porque este término tiene varios significados. A veces lo entendemos como este sacramento católico, ¿no es cierto?, de la confesión. Este término viene del latín que se llama admitir, que tiene que ver con admitir algo malo que se ha hecho. Pero no vamos a tomar en ese sentido la palabra confesión, sino lo vamos a tomar en el sentido de estar de acuerdo o decir lo mismo. En el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 32, vemos el ejemplo de un credo, el ejemplo de una declaración de fe, cuando el Señor expresa lo siguiente: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay muchos pasajes que nos muestran credos, nos muestran confesiones de fe. Solamente tomaremos esto por honor al tiempo. Pero esta palabra que el Señor usa, confesar, me confiesa delante de los hombres, en el griego es la palabra de donde nosotros tomamos homologar. Eso es lo importante que quiero rescatar de esto. Cuando él señala confieso, es la palabra homologueo, que es para nosotros homologar. Así que lo que el Señor está diciendo, que el que lo confiesa, el que dice lo mismo sobre Cristo, de lo que él está señalando de quién es. Lo mismo hallamos en Juan 9:22. Entonces, estamos hablando de confesar algo, decir lo mismo, en este caso en el texto sobre Cristo, pero la confesión de fe, como vamos a ver entonces, de manera muy preliminar, es estar de acuerdo o decir lo mismo sobre una doctrina. Es homologar, es decir lo mismo, estar de acuerdo en las cosas que se creen y también en las cosas que se practican a la luz de aquellas doctrinas que se sostienen. Entonces, la confesión de fe es un documento histórico que son reconocidos en el protestantismo. Han habido varios, tenemos los credos, tenemos las declaraciones de los primeros siglos, todos los cuales respondieron a alguna herejía que se había levantado en aquellos años. Cuando llegamos a la Reforma, entonces, también fue un despertar en contra de herejías y de prácticas en contra de la Escritura de la Iglesia romana en los siglos previos y también a partir de ese momento aquello continúa. Entonces, esto fue una reacción o una respuesta a las herejías, a la práctica de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y con el paso de los años, entonces las doctrinas que resurgieron, porque esto no es algo nuevo, simplemente era una vuelta a la palabra del Señor, no es algo novedoso lo que la Reforma trajo, era la palabra del Señor solamente interpretada correctamente.
Entonces estas doctrinas comenzaron a ser formuladas en documentos, con la intención de ordenar el cuerpo doctrinal, con la escritura como base, respondiendo a aquel asunto coyuntural de la época. Entonces con esto quiero dar una definición un poco más amplia de lo que es una confesión de fe. Quiero separarla en 4 para nuestro entendimiento. En primer lugar, es un documento formal o una expresión escrita formal. Es un documento o una expresión escrita de manera formal. Eso es lo primero, ¿ok? Y esto que esté escrita, que sea un documento, nos va a mostrar la importancia que tiene también para la vida de la iglesia. En segundo lugar, este documento presenta de manera general las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Eso es lo que hace este documento. Presenta las doctrinas fundamentales de la palabra del Señor. En tercer lugar, entendemos de manera muy, muy especial con respecto a la salvación, la vida cristiana y la edificación de la iglesia. Lo hace de una manera ordenada y de una manera sistematizada. Basta que veas una confesión de fe, capítulo 1, y comienza a avanzar hasta el último capítulo, que usualmente trata acerca de las últimas cosas. Pero hay algo particular, que este documento formal, que habla de las doctrinas fundamentales con respecto a estos temas que mencioné, de manera ordenada y sistematizada, son particulares a un grupo de creyentes. Por lo tanto, entendemos que hay algunas doctrinas, como la de Westminster, que responde a las doctrinas que sostiene la Iglesia Presbiteriana. Tenemos los 37 artículos de la Iglesia Anglicana. Tenemos también ahora la Confesión de Fe Bautista de Londres, que obviamente concierne a nuestro contexto bautista reformado. Entonces, una vez más, a estos documentos formales que presentan las doctrinas fundamentales de la palabra del Señor, de manera ordenada y sistematizada, particulares a un grupo de creyentes, son lo que llamamos confesiones de fe. Y esa definición creo que es bastante completa, nos muestra no solamente lo que es, sino lo que contiene y también cómo responde a un grupo particular de creyentes. También es oportuno diferenciarlo de lo que son los credos y lo que son las declaraciones de fe. Los credos son breves afirmaciones que la iglesia primitiva hizo que contrarrestaban herejías específicas. Algunos de ellos, el más conocido tal vez, el de Nicea, que contrarrestaba un ataque a la Trinidad. Entonces se levantó este credo para poder responder a aquello. También tenemos las declaraciones de fe, que son documentos muy breves y que usualmente son utilizadas por iglesias evangélicas en estos tiempos para describir de manera muy, muy general aquellos puntos principales que creen en la iglesia. Por otro lado, insisto, la confesión de fe es un documento más extenso, un documento más detallado, donde se expresa de manera formal las doctrinas fundamentales, ordenadas y sistematizadas, que son particulares a un grupo de creyentes. Eso es una confesión de fe. En segundo lugar, quiero hablar acerca de qué es confesionalidad ahora. Definimos lo que es una confesión de fe. Entonces, en segundo lugar, creo también conveniente definir qué es confesionalidad. Y por confesionalidad, básicamente, hablamos de pertenecer a una confesión de fe. Una vez más, voy a definirlo de manera más estricta. Confesionalidad, entonces, es suscribir o adherirse a una confesión de fe. De tal manera que esa suscripción significa que la Iglesia ha tomado este documento de manera oficial como su cuerpo doctrinal escrito. Entonces, confesionalidad es suscribirse a una confesión de fe, a un documento escrito donde las doctrinas fundamentales son presentadas de manera ordenada y sistematizada en un grupo particular de creyentes. Entonces, confesionalidad es esa suscripción a una confesión de fe. Y esta suscripción debe ser entendida en un sentido de subordinación a la palabra de Dios. No estamos hablando de que la confesión tenga la misma autoridad de la Escritura. Esto es muy importante resaltarlo y vamos a verlo al final con algunas objeciones que se presentan a las confesiones de fe. Sino más bien, creemos que la confesión de fe está subordinada a la palabra del Señor. La Escritura es la norma por excelencia, la máxima autoridad, así que la confesión es una norma normada, como se le llama usualmente, que está normada por la autoridad máxima que es la palabra del Señor. Así que no la reemplaza, sino lo que simplemente hace es sistematizarla para dar un cuerpo doctrinal claro y preciso con respecto a lo que una iglesia cree. De hecho, Spurgeon, en su famosa frase que encuentra en las confesiones de fe que puede obtener de la Chapel Library, dice que esta confesión no se presenta como una regla autoritativa, ni como un código de fe, sino como una ayuda en casos de controversia, una confirmación de la fe y un medio para edificación en justicia. Allí encontrarán un conjunto resumido
de enseñanzas divinas y por medio de pruebas bíblicas estarán preparados para dar razón de la esperanza que hay en ellos. Entonces, cuando hablamos de confesionalidad y esta suscripción a una confesión de fe, no estamos diciendo o igualando la confesión a la Escritura, sino subordinada a ella nos presenta de manera sistematizada las grandes doctrinas de la palabra del Señor. Ahora, es importante mencionar también que cuando hablamos de confesiones de fe reformadas históricas, estamos haciendo referencia de manera exclusiva a aquellos documentos formales que fueron escritos durante el siglo XVII. ¿Ya? Cuando hablamos de un documento, una confesión de fe histórica, también estamos limitando esto a aquellas confesiones que surgieron durante el siglo XVII. Estos datos son importantes para que podamos entonces poder responder la pregunta inicial, ¿qué es una iglesia bautista reformada? Y es aquí entonces donde encontramos distintivos reformados bautistas, que son expresados en las iglesias que toman la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689 como el documento formal, como el marco teológico para la vida de la iglesia. Así que hemos definido lo que es una confesión de fe, hemos definido lo que es la confesionalidad, la suscripción a una confesión de fe. En tercer lugar, quiero que veamos algunas características de las confesiones de fe. ¿Qué es lo que provee una confesión de fe para la iglesia? En primer lugar, veamos estas características, son muchas, y en honor al tiempo solamente algunas he de nombrar. En primer lugar, las confesiones de fe no son perfectas, no son inspiradas, ni son infalibles, y debemos también entender estos asuntos, por lo cual podemos y esperamos ver eventualmente algunos problemas en ellos. No son exhaustivos tampoco, no está todo, absolutamente todo en la confesión de fe. No está cada situación, cada circunstancia que se pueda presentar de manera explícita en la confesión de fe. Y esto es muy importante para también entenderlo. No son perfectas, tampoco que sean exhaustivas. Hay muchos asuntos que no los vas a encontrar allí en sus aplicaciones. Y como no son exhaustivos entonces, lo que hace una confesión de fe es apuntar a lo esencial. Y en particular lo hace con respecto a la salvación, con respecto a la vida cristiana, a la santificación y con respecto al bienestar de la iglesia. También las confesiones de fe son públicas. Y de esa manera debería también presentarse en cada iglesia. Es algo público, es algo que puede ser leído. Alguien puede saber lo que la iglesia cree, sabiendo que es una iglesia confesional, leyendo la confesión que han tomado. Y también otra característica de las confesiones de fe es que distinguen a una tradición reformada de otra. Si tomamos la confesión de Westminster, obviamente nos vamos a identificar con una reforma bajo el prisma presbiteriano. Si vamos a la iglesia, a la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, inmediatamente vamos a ver las diferencias que hay entre la tradición presbiteriana y la tradición bautista particular o bautista reformada. Así que estas son algunas características también que quiero mencionar de la confesión de fe. No son perfectas, no son exhaustivas, por lo tanto apuntan a lo que es esencial, también son públicas y permiten distinguir entre tradiciones de reforma histórica. En cuarto lugar, vamos a ir al propósito y utilidad de las confesiones. Voy un poco rápido, lo sé, pero quiero avanzar. Es un tema extenso y espero que vaya siendo claro este asunto, porque ahora vamos a ir al propósito y a la utilidad de las confesiones de fe. Cuando conocemos las confesiones de fe, también estas fueron acompañados por otros documentos que surgieron para poder enseñar la doctrina de la confesión de fe. Y ahí tenemos los catecismos, el catecismo mayor, el catecismo menor, algunos de ellos han sido adoptados para niños muy pequeños. Y ellos comienzan diciendo que el propósito final del hombre es glorificar a Dios. Esa es la primera pregunta que usualmente encontramos en los catecismos menores. ¿Cuál es el fin último del hombre? Glorificar a Dios y gozarse en su presencia. Y como entonces son medios para enseñar la confesión, podemos nosotros también, de manera muy general, mencionar que la confesión, por medio de su estándar doctrinal, tiene el propósito último de que los creyentes puedan glorificar a Dios y gozarse de Él para siempre. Ese es el propósito final, llamémosle. Ese es el que apunta todo esto por medio de las características o el propósito que vamos a mencionar a continuación. La gloria de Dios y también ahora poder disfrutar de Él para siempre.
Entonces lo que hace una confesión ahora, trazándonos el propósito, es darnos las herramientas para el cumplimiento de este propósito. Y aquí entonces entramos a este punto del propósito y también la utilidad de las confesiones. En primer lugar, entonces, ¿qué es lo que hace una confesión de fe? Nos provee un marco doctrinal claro y no opcional. Un marco doctrinal claro y no opcional. Porque ahora, como dije al principio, en este contexto de relativismo, una confesión de fe lo que hace es dar claridad doctrinal con respecto a lo que se cree. Hay un marco doctrinal que nos permite conocer las fronteras cuando estamos adentro o cuando estamos afuera. Y este es un gran propósito y una gran utilidad de esta confesión. Nos da un marco, establece los límites doctrinales de una manera clara. Por lo tanto, esto va en contra de este relativismo doctrinal, de este pluralismo doctrinal, de este pensamiento en contra de la verdad absoluta, proveyéndonos un marco en el cual debemos movernos. Pero tiene otros propósitos. Mencionábamos que era un documento escrito. Y el hecho de que esté escrito también nos habla de que hay un lenguaje, que lo que dice Pablo a Timoteo está siguiendo sanas palabras. Por lo tanto, aquí encontramos algo muy útil, porque nos da un marco no solamente doctrinal ahora, sino que nos da un marco lingüístico en común. Hablamos no solamente las mismas cosas, sino que también las hablamos de la misma manera. Nos da una unidad no solo doctrinal, sino una unidad lingüística. De tal manera que nuestro lenguaje es perfeccionado. La palabra Trinidad no es algo que esté en la Biblia, pero está claramente mostrado en la Escritura y explicado en la confesión de fe también. Por lo tanto, nos permite tener un lenguaje en común. Pero también el hecho de que esté escrita no la hace cambiante. Tampoco queda a criterio del liderazgo de turno cambiar, adaptarla o modificarla, porque ha sido escrita, ha quedado plasmada. Por lo tanto, eso nos permite tener seguridad de que en 10 años más, en 100 años más, si la Iglesia es fiel a la suscripción, la Iglesia va a seguir creyendo lo mismo. Por lo tanto, va a tener el mismo marco doctrinal y también va a tener el mismo marco lingüístico que permite tener una gran bendición con respecto a la comunicación dentro del pueblo del Señor. Como tercer propósito y herramienta que nos da para este propósito es que nos permite ahora declarar públicamente la verdad a otros. Como hay un marco doctrinal claro, que es un lenguaje que está basado en las sanas palabras y nos da algo en común, nos permite declarar a los demás esta verdad que creemos de una manera pública. Esto es algo relevante también para la vida de la Iglesia. El hecho de poder declarar públicamente a los demás la verdad que creemos, independiente de aquel que está predicando desde el púlpito. También todo este marco doctrinal nos permite enseñar el consejo de Dios de una manera consistente. Muchas veces ocurre en las iglesias que alguien predica un día jueves, y tal vez en algunos contextos personales tal vez nos ha pasado, se predicaba blanco, luego el domingo se predicaba negro, la otra semana predicaba otra persona y era amarillo, de tal manera que las personas no sabían finalmente qué la iglesia creía. No eran consistentes con la enseñanza que se daba desde el púlpito. Entonces, tenemos aquí un propósito de la confesión que nos permite enseñar el consejo de una manera consistente. Cada vez que usted escuche predicar a alguien en una iglesia, debería estar en base a lo que la confesión también nos enseña. Y esto entonces permite promover la unidad doctrinal dentro de la iglesia, permite educar de mejor manera al pueblo del Señor y por medio de la enseñanza, ¿verdad?, que es consistente, permite también a los creyentes ser preparados para toda buena obra. Eso lo dice Pablo en Timoteo. La palabra de Dios es inspirada y útil para corregir, instruir, redarguir en justicia, a fin de que el hombre esté enteramente capacitado, preparado, equipado para toda buena obra. Así que cuando se hace de manera consistente, dentro de este marco doctrinal, entonces, por cierto, prepara muchísimo mejor a los creyentes para toda buena obra. Cuida a la iglesia del error. Esto es algo muy relevante, muy importante. Cuida a la iglesia del error porque sabemos cuando estamos dentro, cuando estamos fuera. También es un estándar, una norma para la comunión y para la disciplina en la vida de la iglesia, tanto para los oficiales como también para los miembros. También establece cómo evaluar a los ministros que van a ocupar el cargo. Permite evaluar con claridad lo que se espera de ellos,
cuál es lo que deberían predicar. Todo eso está por medio de una confesión. Pero hay algo importante también en estos beneficios que nos permite ahora unirnos a creyentes. No solamente del presente, sino nos permite unirnos a cientos y a millones de creyentes del pasado, pero también creyentes del futuro que van a también suscribir a la misma confesión de fe que podemos suscribir. Así que esto es una bendición, el hecho de poder saber que hay una unidad más allá de nuestra iglesia local con aquellos que también suscriben de manera fiel a una confesión de fe como la nuestra. Así que usualmente se presentan las confesiones como un mapa, nos dan dirección, proveen un marco para llegar correctamente a destino. Y no usar mapas, ir a un terreno desconocido va a producir errores, nos puede llevar por caminos diferentes, caminos que no corresponden. Entonces, la confesión como un mapa lo que hace es mostrarnos claramente la senda, el camino por el cual debemos andar y no quedar a expensas de circunstancias que puedan ocurrir. Pensemos en esta ilustración, pensemos en la iglesia como una flota de barcos que se dirige a algún lugar en particular. En términos escatológicos vamos a la patria eterna, al cielo, a la presencia del Señor, pero en términos de nuestro peregrinaje buscamos cada día ser más como Cristo. Por lo tanto, como iglesia también, y Cristo como cabeza nos manda a vivir en obediencia a Él, entonces la confesión es una ayuda para que estos barcos, que serían las personas que están en una iglesia, puedan navegar en una misma dirección, en una formación perfecta. Porque si no, pueden chocar, se pueden desviar, se pueden apartar. No sé si han visto cuando estos grandes barcos de las grandes potencias militares que van rodeadas de muchos barcos y helicópteros tienen que ir a ver qué es lo que hay adelante por si hay algún enemigo. Entonces, esa formación tiene un orden tal, de tal manera de poder resguardar a este acorazado, a este portaaviones que lleva consigo gran armamento militar. Van bien formados, bien ordenados, y precisamente eso es lo que nos permite una confesión de fe, dirigirnos de una manera ordenada, dirigirnos de una manera clara para impedir cualquier choque, cualquier impedimento en el camino. Así que utilidades, propósitos en la confesión de fe son varios y espero que esto nos aliente y nos ayude a ver la gran importancia que tienen para la vida de la iglesia. Y ahora quiero entonces hablar un poco más acerca de lo que es la suscripción a una confesión de fe. Hemos definido una confesión, hemos hablado de lo que es la confesionalidad, también hablamos en tercer lugar acerca de cuál es el propósito y la utilidad de las confesiones de fe, y en cuarto lugar entonces quiero hablar acerca de cómo o qué es una suscripción y cómo se expresa una suscripción a una confesión de fe. Cuando hablamos de suscripción, entonces, es adherirse con una convicción firme a un documento histórico que la Iglesia ha tomado para sí mismo de manera oficial como un cuerpo doctrinal escrito. Esto ya lo había mencionado. Entonces ahora quiero profundizar un poco en esto para que podamos también verlo reflejado en la vida de la Iglesia en un sentido más práctico. En primer lugar, vamos a hablar de tipos de suscripciones, o llamémosles niveles, podríamos nombrar de suscripciones. Pero para hablar del tipo de suscripciones que podemos reconocer, quiero categorizar el contenido de las confesiones de fe en dos, y creo que esto pueda ayudarnos. Las confesiones de fe son un cuerpo doctrinal en primer lugar, hay doctrina presente allí, pero también la confesión de fe tiene aplicaciones de esa doctrina. ¿Ok? Hay una doctrina, pero también hay aplicaciones. Y quiero presentar esta categorización para poder ahora explicar de mejor manera los tipos de suscripciones que hay. Está la doctrinal, la enseñanza, está la aplicación. Por ejemplo, hay una doctrina que es Cristo es cabeza de la iglesia. Eso es una doctrina que está en la palabra del Señor y que está también explicado en la confesión de fe. Pero hay una aplicación de esto donde señala que el Papa es el anticristo que quiere usurpar el lugar de Cristo. Eso es una aplicación, es una doctrina como tal. Y es aquí donde, a partir de esto, podemos ver y entender los tipos de suscripción que tenemos. Entonces, en primer lugar, hay un tipo de suscripción que es una suscripción absoluta, una
suscripción total, o también se le llama una suscripción estricta. Tiene varios nombres dependiendo del autor que ha de leer, pero es una suscripción absoluta total. Se suscribe a cada J y a cada tilde que señala la confesión de fe. De tal manera que en este caso no hay ninguna objeción ni a la doctrina que está presente en la confesión, ni hay ninguna objeción a las aplicaciones que están presentes en la confesión de fe. De tal manera que se presenta la confesión como una exposición autoritativa. No se puede negar ni objetar nada de lo que en ella está presente. Así que, en términos resumidos, este tipo de suscripción habla de una suscripción estricta a la doctrina y a las aplicaciones que están presentes en la confesión de fe. Luego tenemos un segundo tipo de suscripción, al que se le llama una suscripción completa o una suscripción doctrinal a la confesión de fe. Vamos a usar el término completa. Esta suscripción no le da el mismo valor que a la Biblia, como tiende a hacerlo la absoluta, que pone a la confesión como autoritativa, sino más bien lo que señala este tipo de suscripción, que la doctrina explicada en la confesión no es objetable. Es una adherencia absoluta a la doctrina de la confesión de fe, pero sí pueden ser objetadas algunas aplicaciones a partir del estudio de la palabra del Señor. ¿Ok? Porque muchas de las aplicaciones que encontramos en las confesiones de fe responden a un contexto social, político, religioso que estaba ocurriendo al momento de que éstas se escribieron. Y es allí donde surge precisamente esta aplicación de la doctrina de Cristo como cabeza de la Iglesia, de que nadie más que Cristo puede serlo. Entonces aplican y dicen, no es tampoco el Papa, sino que Él es el anticristo. Aplica una doctrina de una manera que para muchos hoy en día es algo que debe ser objetable a la luz de lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, la mayoría ya no sostiene necesariamente esta aplicación, insisto, que surge a partir de la coyuntura de esos años. Pero nadie niega que Cristo es cabeza de la Iglesia. Nadie niega que el espíritu del anticristo ha estado presente durante toda la era de la Iglesia. Nadie niega esa doctrina, pero sí estas aplicaciones son objetables. Así que este tipo de suscripción completa, entonces habla de que es estricto con respecto a la doctrina, pero hay algunas aplicaciones que pueden ser objetables. Y espero que haya visto la diferencia con esta categorización que mencioné. Luego tenemos otro tipo de suscripción, a este se le llama la suscripción sistemática, general o amplia, que es un compromiso con el sistema doctrinal de la confesión, su enfoque de la Biblia, pero no obliga a defender de manera estricta ni la doctrina ni las aplicaciones, sino más bien lo que hace es que busca aquello y defiende lo que le da el sistema a su creencia. Todo lo que lo hace ser bautista lo toma de manera completa, pero aquello que no lo hace, o no lo define como bautista, aquello puede ser objetable. Entonces, lo que decimos en este caso es que ni la doctrina ni la práctica son estrictas. No sé si ve cómo se va moviendo. La absoluta es una adhesión estricta tanto a doctrina como a aplicaciones o como a práctica. La completa es una adhesión estricta a la doctrina, pero no necesariamente a la práctica o a las aplicaciones. Y esta sistemática o amplia no es estricta ni en doctrina, ni es estricta en las aplicaciones, sino simplemente busca que el sistema que tiene, ya sea bautista, presbiteriano, lo que sea, esté presente en aquellas doctrinas que sostiene. Y por último está la postura, se le conoce como selectiva, abierta, declarativa. Esa es la postura más flexible que hay, que básicamente es súper hiperlaxa con respecto a la doctrina y a la práctica. Ni siquiera hay un sistema allí, sino básicamente es desmembrar la confesión simplemente para ser reconocido como evangélico y poco más que aquello. Entonces tenemos estas cuatro posturas que de una u otra manera están intercambiándose con respecto al tipo de adhesión que tienen con respecto a la doctrina y al tipo de adhesión que tienen con respecto a las aplicaciones. Ahora entonces, quiero mencionar que retomando esta categorización que hice anteriormente, hablamos de ser confesionales cuando se suscribe
a la confesión de fe histórica. Ya mencionamos que son aquellas confesiones de fe que surgieron en el siglo XVII. Eso es lo primero que quiero mencionar. Hablamos de ser confesionales cuando adherimos a una confesión de fe histórica que surgieron en el siglo XVII, pero en segundo lugar, cuando ese tipo de suscripción es absoluta o es completa. Ya sea que seamos estrictos en doctrina y práctica o estrictos en doctrina y no en aplicaciones, estamos hablando dentro del contexto de un confesionalismo reformado histórico. De esa manera, entonces, podemos responder ya a la pregunta inicial: ¿qué es una iglesia reformada? Es una iglesia que adhiere a las confesiones de fe histórica que están y surgieron en el siglo XVII, pero que además ese tipo de suscripción es doctrinal, de manera estricta, pero no necesariamente lo es en asuntos de aplicaciones. Y creemos, y estamos de acuerdo con los pastores que hemos de exponer acá, que el punto de la suscripción completa es el más usado y el que le hace honor a lo que la confesión es. Resumimos lo que la confesión es, que la autoridad máxima es la Escritura. Eso es algo muy relevante. La autoridad máxima es la Escritura. De tal manera que la confesión ahora está subordinada a la Escritura, y es aquellas cosas que tal vez fueron escritas en un sentido social o coyuntural a la época. Hoy día, a la luz de la Escritura, podemos darnos cuenta que no, aquellas aplicaciones realmente no pueden ser así. También entendemos que estamos en un contexto bautista reformado, debe reconocer el sistema bautista reformado que seguimos, de tal manera que reconocemos las doctrinas de manera plena, pero algunas prácticas pueden ser objetables. Usualmente se objetan 2 o 3 de todas las aplicaciones que tiene la confesión de fe. Con esto entonces podemos decir que podemos reconocer la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689 como nuestra confesión, escrita en 1677, pero publicada en 1689, producto de una ley de tolerancia en Inglaterra, que también viene de una tradición reformada, basada en la Confesión de Fe de Westminster y la Declaración de Savoy, de tal manera que ahora esto nos da una identidad bautista reformada y también reconocemos que una suscripción completa, doctrinal en su totalidad, pero objetable en algunos aspectos de sus aplicaciones, es para nosotros la mejor manera de suscribir a una confesión. Y lo último que quiero mencionar es cómo esta implementación de esta suscripción se ve reflejado en asuntos particulares de la Iglesia. Y aquí voy rápido. Dentro del tipo de suscripción ya estamos dentro del 1 y el 2. Y en particular vamos a hablar dentro del 2, la completa, doctrinal estricta, no necesariamente en cada aplicación dada en la confesión. Cada iglesia aplicará los requisitos para los oficiales y para los miembros. Estos requisitos con respecto a la confesión de fe a la que se adhiere la congregación lo dividiremos en 2. Hay un requisito que es estricto, que exige aceptar la confesión de fe de manera estricta bajo la suscripción que adhieren. Esa es una manera de cómo se exige a los oficiales y a los miembros una adherencia estricta al tipo de suscripción que se sostiene. Y hay otra que también es menos estricta, pero que tiene que tener una disposición de buena fe. Es decir, es menos estricta bajo condiciones especiales. Lo que estoy tratando de decir con esto es que cuando se aplica esto a los oficiales y a los miembros de la iglesia, hay dos maneras de entender el requisito. Adherir de manera estricta a la confesión de fe bajo el tipo de suscripción que se tiene, o algo menos estricta, pero que tiene que haber una disposición, porque esa tal vez no entendimiento pleno tiene que ver con tal vez alguien que no es nuevo o lleva un par de años y no es capaz de poder entender todo lo que la confesión señala. Así que esta flexibilidad se entiende como algo necesario para creyentes que no han logrado un entendimiento de toda la confesión, entendiendo que no podemos pedir perfección, porque no habría membresía, no habría ministro, no habría absolutamente nada, porque creo que es un mundo amplio con respecto al entendimiento que se tiene de la confesión. Así que los oficiales de la iglesia tienen gran responsabilidad en esto. Ahora, de manera separada, usualmente es común que a los pastores, oficiales y maestros se le quiera un requisito estricto, adherir al tipo de suscripción que tienen de manera completa.
Y a los miembros se mueve entre algunos lo piden de manera estricta y otros menos estrictos, pero, insisto, dadas estas condiciones de falta de entendimiento, falta de comprensión, pero con una disposición a la confesión de fe. Así que bueno, hermanos, mi tiempo se ha acabado. Objeciones rápidamente. Muchas veces se sostiene, no basta con decir que creo en Cristo y nada más. La palabra del Señor a todos aquellos que creen en Cristo nos llama a vivir en unidad de la fe, en Efesios, a ser uno, Juan 17, a imitar el ejemplo de los primeros creyentes, Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. También tener un hablar, una mente y un parecer en 1 Corintios 1:10. Andar juntos estando de acuerdo, implicado en Amós 3:3. Entonces, para esto entendemos que una confesión de fe no solamente es útil, sino también es necesario para que el pueblo del Señor pueda apuntar a los requerimientos dados por la palabra del Señor. Otros plantean no credos, solo Biblia. Esta es otra que se levanta usualmente. Y creo que es importante mencionar que, por un lado, hay personas que tienen un buen celo por la Escritura, a los cuales hay que explicarles lo que significa una confesión para que entiendan que son muy necesarios y útiles. Pero por otro lado, aquellos que en conciencia sostienen que solo la Biblia, y aquí entran los llamados biblicistas, creo que tienen un incorrecto entendimiento de lo que significa ser confesional, dado que la misma confesión enseñan que las Sagradas Escrituras son la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Por lo tanto, se pone siempre la confesión bajo la palabra del Señor. Y por último, simplemente para nombrarlo, alguien dice, no puede ser confesional y creer en la sola Escritura. A esto respondemos, aquellos que crearon las confesiones fueron precisamente los que creían en la sola Escritura. Por lo tanto, la historia también nos muestra que aquellos que redactaron la sola Escritura fueron también los que redactaron las confesiones de fe. Así que bueno, hermanos, espero no haber sido demasiado rápido al final. Espero que esto ayude a ver la confesionalidad histórica como un distintivo reformado, pero a la vez la necesidad, la utilidad de una confesión de fe para la Iglesia. Que el Señor nos ayude a todos. Les invito a que oremos al Señor. Padre nuestro, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder traer estas cosas para edificación de tu pueblo. Oramos, Señor, para que cada idea que pudo haber sido expresada pueda haber sido clara y podamos estar meditando y pensando en esto, de tal manera que podamos reconocer ahora lo que significa ser una iglesia reformada, no en un sentido de orgullo, Señor, sino más bien en el sentido de lo que es una iglesia bíblica, y cómo estos documentos precisamente ayudan a ese gran propósito que tú nos has trazado en tu palabra, una vida que honra tu nombre y vivan vidas dignas del Evangelio. Permítenos, Señor, cada día que estas verdades puedan estar ayudándonos a llevar adelante estos propósitos y como iglesia en unidad de fe podamos vivir una vida que a ti te agrade, llevando el Evangelio, anunciando todo el consejo de Dios para salvación de los perdidos y edificación de los creyentes. Oramos y pedimos esto y lo hacemos en el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador, y por Él. Amén.